Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Tal y como les comenté, les dejo la clase de la semana uno, que corresponde a electrodinámica, corriente eléctrica, clases e intensidad de corriente eléctrica. Por favor, espero que puedan ver y revisar esta clase antes de la semana 4, que es nuestra evaluación. Muy bien, empezamos entonces. Lo primero vamos a ver un pequeño video a manera de introducción. Ya, dos videos. ¿Qué es el potencial eléctrico? Necesitamos saber dos cosas, que primero, qué cosa es el potencial eléctrico, que fue una de las últimas cosas que hicimos en clase en el segundo bimestre. Muy bien, vamos a ver primero este video y luego vamos a ver uno más. Muy bien, como a manera de introducción. Ya, a ver. O voltaje. En primer lugar, imagina que tienes una batería. Esta batería tiene la capacidad de generar una diferencia de potencial entre sus terminales. Esa diferencia de potencial es lo que llamamos voltaje. El voltaje se mide en voltios y nos indica cuánta energía potencial eléctrica tiene una fuente de alimentación para impulsar el flujo de electrones a través de un circuito. Piensa en el voltaje como la fuerza impulsora que empuja a los electrones a moverse a lo largo del circuito. Cuanto mayor sea el voltaje, más energía tienen los electrones y más rápido se moverán. Por ejemplo, si tienes una batería de 9 voltios, eso significa que tiene la capacidad de impulsar una corriente eléctrica a través de un circuito con una fuerza equivalente a 9 voltios. ¿Pero qué importancia tiene esto en nuestro día a día? Bueno, el voltaje es lo que proporciona la energía necesaria para que funcionen nuestros dispositivos. Desde encender una bombilla hasta cargar tu teléfono móvil, todos estos dispositivos dependen de una fuente de voltaje para operar correctamente. En resumen, el voltaje es la fuerza que impulsa el flujo de corriente eléctrica en un circuito y proporciona la energía necesaria para que los dispositivos eléctricos funcionen. Esto ha sido todo por hoy. Si te interesa el mundo de la ingeniería, tenemos una newsletter gratuita donde Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente video, que es sobre la corriente eléctrica. Esto es Potencia HP y el día de hoy les traigo un video acerca de la corriente eléctrica. Pues bien, empecemos. Se define como corriente eléctrica al movimiento de carga de una región a otra. Sin embargo, esta definición para algunos puede no ser muy clara. Las cargas en movimiento son electrones, por lo que definiremos a la corriente eléctrica como flujo de electrones. En materiales conductores de electricidad como el cobre, la plata o el aluminio, algunos de los electrones están en libertad para moverse. Estos electrones libres se mueven de manera aleatoria, desordenada. Por este motivo, no hay un flujo neto de electrones en ninguna dirección y, por consiguiente, no existe corriente eléctrica. Ahora bien, ¿qué pasaría si conectamos este material conductor a los bornes de una batería? Pues se establecerá un campo eléctrico dentro del conductor y los electrones comenzarán a fluir desde el borne negativo de la batería hacia el borne positivo, tal como se aprecia. Por lo tanto, podemos decir en una definición más acertada que la corriente es el flujo de electrones libres de un material conductor. ¿Y qué pasa con los materiales aislantes? Ellos tienen muy pocos electrones libres, por lo que si los conectamos a una fuente, como es la batería, conducen la corriente pobremente o simplemente no la conducen. En pantalla tenemos la representación de un conductor de cobre y una resistencia. En ellos, los electrones libres se mueven al azar. Si conectamos una batería, los electrones libres comenzarán a fluir y se establecerá una corriente eléctrica. Esto es conocido como un circuito eléctrico. La corriente se representa con la letra I y se mide en amperios. La corriente fue nombrada por el físico francés André Marie Ampère. Pero, ¿qué es un amperio?
Un amperio es un coulomb pasando por un punto en un segundo, pero así no se entiende mucho. Un coulomb es equivalente a la carga de 6,24 por 10 a la 18 electrones. Por lo tanto, un amperio es igual a 6,24 por 10 a la 18 electrones pasando por un punto en un segundo. Esos son muchos electrones. Existen dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. Tengo un video en el canal en el cual explico sus diferencias. Te lo dejo en pantalla. Y eso sería todo por este video. Pero si quieres descubrir aún más este maravilloso mundo de la electricidad, suscríbete. Muy bien. Bueno, ¿qué es el voltaje? Ya más o menos el video nos lo explicó un poco. Es esa energía, o digámoslo así, es la capacidad que tiene, que se tiene que, para empujar, digámoslo así, las cargas, ¿no? Mientras más voltaje, más capacidad, ¿no? de mover cargas. ¿Cuál es la unidad de medida de la corriente eléctrica? El ampere. ¿Y cómo se define? Bueno, la corriente eléctrica se define como la cantidad de carga, ¿no? En Coulomb entre cada unidad de tiempo, ¿no? La cantidad de cargas que recorren un área específica en unidad de tiempo. Según el video, ¿qué experiencia existe qué diferencia, perdón, existe entre materiales conductores y aislantes? Bueno, los materiales conductores tienen lo que es una diferencia de potencial. Muy bien, una diferencia de potencial. Y tiene más electrones libres. Muy bien. Y estos electrones libres, justamente, al aplicarles un voltaje, tienen la capacidad pues de ir de átomo en átomo y generar carga. Recuerda lo que vimos en estática, ¿no? Son los electrones. Si un electrón se va de un átomo, eso genera una carga positiva para ese átomo. Pero ese electrón llega a otro átomo, ese átomo tiene una carga negativa. Entonces ahí se mueven cargas. Muy bien, entonces, ¿qué diferencia tiene materiales conductores y aislantes? Que los conductores tienen electrones libres. Y los aislantes no. Los aislantes tienen muy pocos. Y en los aislantes, como se vio en el video, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en vez de que se muevan las cargas entre los átomos, lo que va a pasar es que como no hay cargas que mover, los átomos van a recibir energía, van a vibrar, se van a calentar y muchas veces los materiales pueden quemarse o iluminarse. Porque al final es energía, ¿no? Energía que se tiene que disipar de alguna forma. Eh, y claro, estos aislantes en algunos casos se calientan demasiado, pero en otros casos estos aislantes aguantan bastante bien algunos voltajes y sirven de repente como materiales protectores, ¿no? ¿Qué hace falta para que se forme un circuito eléctrico que permita el flujo de corriente? Bueno, un generador, ¿no? Puede ser una batería, un enchufe, un conductor, ¿no? Básicamente, ¿no? Es lo mínimo que se necesitaría un conductor y tiene que formar un circuito cerrado, ¿no? Eso es lo que hace falta más que nada. Bueno, pues obviamente eh, la corriente tiene que llegar a algún sitio, ¿no? A un aparato, lo que fuere, ¿no? Muy bien. ¿Es necesario un interruptor? Sí, se podría, pero un interruptor es una especie es alguna conveniencia, ¿no? Pero no es necesario. Para que funcione no es necesario, ¿no? Simplemente un conveniente para ahorrar energía. Conflicto cognitivo, ¿por qué si conecto un cable a una batería no se prende una lámpara? Claro, si lo conecto simplemente le doy tres vueltas a la batería. Pero si lo conecto a los dos polos, positivo y negativo, sí funciona. O sea, ¿por qué tengo que conectar el cable directamente a los polos? Y no puedo conectarlo de frente a cualquier parte de la batería. Bueno, justamente la batería en los dos polos, tiene polo negativo y positivo, es donde se genera, donde está la diferencia de potencial. Si lo conecto en otra parte, no va a generar una diferencia de potencial, por lo tanto, no van a mover cargas. Entonces, los extremos, por decirlo así, de la batería serían los dos polos. Polo negativo y positivo con la mayor diferencia de potencial. Para generar el voltaje que tenga la batería, ¿no? La pila. Algunas pilas son de 1,5 voltios, otras de 3, otras de 5, entonces tienes que conectar los polos para
generar la diferencia de potencial necesaria para mover las cargas. Si los electrones no se mueven muy lento dentro del cable, que eso es cierto, en realidad los electrones se mueven a la velocidad de la luz, sí, pero eso es, digámoslo así, su trayectoria. Pero si hablamos del desplazamiento, o sea, si yo pudiera ver electrones moviéndose dentro del cable, de átomo en átomo, eh, moverse milímetros le tomaría muchísimo tiempo. O sea, en realidad, si bien su movimiento es de átomo en átomo, pero no es un movimiento rectilíneo que yo podría decir, ah, si es a la velocidad de la luz, entonces se mueve rapidísimo. No, es un movimiento un poco caótico. eh, que si yo lo veo de forma macro, o sea, de forma simplemente mirando desde muy lejos, ¿no? eh, Vería que el electrón, si bien va de átomo en átomo, la distancia total que recorre es poquísimo, ¿no? Como movimiento de cargas es muy poca, milímetros lo hace en muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué la luz se enciende casi al instante para el interruptor? Porque no es exactamente que tengo que esperar a que el electrón llegue. Simplemente tiene que haber un movimiento de carga para que se genere un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico que ya se genera, o bueno, está en este conductor, es lo que transmite esta energía a todo el circuito instantáneamente y se prende instantáneamente el foco. El propósito de la sesión es conocer el concepto de corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica, así como encontrarlos en un contexto real. Bueno, la corriente eléctrica es el paso ordenado de cargas eléctricas a través del conductor. Para que esto suceda, los extremos del conductor deben tener diferentes potenciales eléctricos, ya lo dijimos, ¿no? Si aquí está un conductor, un cable, este es un extremo y este es otro, tienen que tener diferentes potenciales eléctricos. Por ejemplo, la parte 1, el potencial 1, este, tiene que ser mayor al potencial 2. Entonces va a haber un desplazamiento de cargas, ¿no? ¿Y qué cosa es sí? ¿Qué cosa es esta flecha que representa? La intensidad de corriente eléctrica. Entonces, si en un conductor o bueno, en un material que pretende conducir la electricidad, la diferencia de potencial es cero, o sea, el potencial en un extremo es igual al otro, entonces no hay corriente eléctrica. Tiene que haber diferencia de potencial, o también llamado voltaje, para que haya corriente eléctrica, si no, no lo hay. Intensidad de corriente eléctrica, definimos, es la cantidad de carga eléctrica que fluye por un conductor determinado de tiempo. Es como un río. Mientras más agua recorra una parte del río por unidad de tiempo, entonces el río estará con mayor intensidad. Muy bien. Y esa intensidad de agua puede acarrear de repente un tsunami o algo. Pero si hay poquita agua, pasará poquita cantidad de agua en una cantidad de segundos, ¿no? O una cantidad de tiempo. Por lo que eso quiere decir que la intensidad de esa corriente es baja. Acá es algo parecido. Mientras más cargas pasen por unidad de tiempo por cierta zona, por cierta área, entonces será mayor la intensidad. Y mientras menos cargas pasen, menor será la intensidad. Y acá tenemos, ¿no? La intensidad es cargas entre tiempo, carga entre tiempo, Coulomb entre unidad de tiempo segundos, Coulomb sobre segundos. Y la medida sería el ampere. Muy bien. Página 711, recuerda que a pesar de que no haya habido clase, tienes que completar en la tablet, debes completar el ejercicio. Ya, página 711. A través de un conductor circula una carga. A ver, solución. A través de un conductor circula una carga de 480 Coulomb. Entonces la carga es 480 Coulomb. Durante 2 minutos. El tiempo es igual a 2 minutos. Pero acuérdate que en la fórmula no me interesa que sea en minutos, sino en segundos. Cada minuto son 60 segundos, así que son 120 segundos. Calcule la intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica es igual a la carga entre el tiempo. Es decir, 480 entre 120 segundos, lo cual me daría 4 segundos. Muy bien. Y esa sería la respuesta. Problema 2. La intensidad de corriente eléctrica de un conductor, o sea I, sería 0,2 amperes. Calcula la cantidad de carga eléctrica, o sea Q, calcula la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de su sección transversal en 5 minutos. Tiempo que es 5 minutos
pero yo quiero en segundos, que sería igual 60 por 5, 300 segundos. Entonces, ya sabemos que la intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga sobre tiempo, lo cual me lleva a que la carga, que es 0,2 amperes, es igual a, perdón, la intensidad de corriente eléctrica, que es 0,2 amperes, es igual a la carga entre tiempo, que es 300. Entonces, si el 300 se está dividiendo, pasa a multiplicar al 0,2, me da que 60 Coulomb es igual a la carga que tiene que pasar. Muy bien, ese es el problema 2. Problema 4. Si por un conductor eléctrico circula de una intensidad de corriente eléctrica de 1,6 amperes, calcula el número de electrones que pasa en 3 minutos. 3 minutos en segundos es igual a 180 segundos. Y acuérdate cómo es el número de electrones. Acuérdate que una carga en estática era igual a el número de electrones por la carga de un electrón en valor absoluto. O sea, número de electrones por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Muy bien, armamos nuestra ecuación. Intensidad de corriente eléctrica es igual a carga sobre tiempo. Intensidad de corriente eléctrica 1,6 es igual a la carga, que sería número de electrones por 1,6 por 10 a la menos 19, entre el tiempo, que sería 180 segundos. Muy bien, este 1,6 puede pasar a dividir este 1,6 y me quedaría 1. Y 180 puede pasar para acá. A ver, vamos a ver si todo está ok. 180, sí. Este 1,6 pasa a dividir, me quedaría 1. Y el 180 pasa a multiplicar. Sería 180 es igual a n por 10 a la menos 19. ¿Cómo se pasa el 10 a la menos 19 multiplicando? Hay un truco. Esto de acá, para pasarlo al otro lado, como está multiplicando, pasaría así. 180 por 10 a la más 19. Entonces, el número de átomos que tendría que tener es 180 por 10 a la 19 átomos. Electrones, perdón. Electrones. El número de electrones que pasa a través de la acción transversal en 3 minutos. Muy bien. Listo. Seguimos. Página 715. Por un conductor de sección transversal uniforme circula una corriente de... la intensidad es 320 miliamperios. Mili es 10 por 3, 10 a la menos 3 amperios. ¿No? Miliamperios. ¿Cuál es el número de electrones que atraviesa la sección transversal? En 0,1 segundos. El tiempo es 0,1 segundos. Y la carga ya sabemos que es 1,6 por 10 a la menos 19 por el número de electrones. Entonces, intensidad de corriente eléctrica 320 por 10 a la menos 3 es igual a la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19 por el número de electrones entre el tiempo, que es 0,1. Bueno, vamos a hacer con calculadora rápidamente, ¿no? Eso lo puedes hacer con calculadora para hacerlo un poco más rápido, ¿no? 320 por 0,1, 32. Y eso entre 1,6 me da 20. Acá sería 20 por el 10 a la menos 19. Ya te he dicho que pasa al otro lado como 10 a la 19. 10 a la 19 por 10 a la menos 3 sería 16. Por 10 a la 16 es igual al número de electrones, ¿no? Que pasan. Muy bien. Bueno, la actividad en el aula no va a ser necesaria. Bueno, para los que no han podido tener clases por el día miércoles, de primera semana, no es necesario que hagan la actividad. Muy bien, chicos, espero haberlos ayudado y ya sería conmigo en otra oportunidad. Gracias, chicos, hasta luego.